Es que es bacanora. Dice, la Revolución Mexicana, esto es en sus propias palabras, la Revolución Mexicana no tenía una clara ideología. Fue un movimiento social que se hizo y luego se justificó. Obviamente esa justificación de ese movimiento se plasma en la Constitución, ¿no? Esa es la idea principal de esa revolución. Los acontecimientos históricos llegan a cambiar el rumbo de un país y de sus habitantes. Es por eso que algunos de sus protagonistas se encontraron, para bien del país, en las circunstancias en que más se demandaba su participación y la unidad del pueblo para cristalizar los anhelos revolucionarios, dando origen a nuestra Carta Magna. Él decía: pertenezco a la generación que entró a la vida ciudadana con la revolución. Nacimos a tiempo. Nuestra primera juventud coincide con la mayor efervescencia del país. Nació en uno de los pueblos, como les comentaba hace rato, muy antiguos de Sonora, San Miguel de Casitas, el 8 de marzo de 1892. Ingeniero agrónomo graduado de la Escuela de Agricultura de San Jacinto en 1912. Obviamente, en esa época, cuando se graduó, él podía haber estudiado más tiempo, pero como habían revueltas por la misma situación que estaba pasando el país, entonces a varios decidieron graduarlo rápido para que no les estuvieran dando lata, porque el tío abuelo ya pintaba para lo que iba a ser posteriormente. Entonces se juntaban varios estudiantes, a varios los corrieron, y en el caso específico de él le dijeron: ¿sabes qué? Te apuras a terminar para que te gradúes, para que te regreses a tu estado de Sonora. En 1913 se incorpora a la Revolución Constitucionalista. Venustiano Carranza lo nombró secretario del ingeniero Ignacio Bonillas, oficial mayor de Fomento y Comunicaciones. Ignacio Bonillas estudió prácticamente toda su vida en Estados Unidos. De hecho, en Tucson, o como dicen los norteamericanos, Tucson, hay una escuela, viene siendo primaria, donde lleva el nombre del ingeniero Ignacio Bonillas. Acompañó a Carranza durante su entrada a la capital en agosto de 1914, año en que fue nombrado director general de Agricultura en el estado de Veracruz. Antes de cumplir los 21 años, Juan de Dios Bojórquez había ya desempeñado puestos muy importantes. En 1915 fue jefe del 29 Batallón de Sonora y participó en los combates del Bajío. Obviamente nunca tomó un arma. También en ese mismo año fue secretario particular del general Jackie Lino Morales. En 1916 fundó la primera Comisión Local Agraria en Sonora, y a fines de ese año y principios de 1917 fue diputado constituyente en Querétaro. De 1918 a 1919 se dedicó a la agricultura, y en 1920 formó parte de la Delegación Comercial Mexicana a Centroamérica. Desempeñó varios cargos en el servicio exterior. En 1921 fue ministro de México en Honduras, que por cierto ahí nace uno de sus hijos, llamado también Juan de Dios Bojórquez Serrano. En 1922 el cargo de ministro en Guatemala, y en 1926 en Cuba. De regreso a México en agosto de 1926 fue nombrado jefe del Departamento Autónomo de Estadística, puesto que termina en 1931. Durante su cargo organizó el primer censo completo que se hizo en México después de la Revolución. Asistió a varios congresos internacionales de estadística, y como presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística organizó para el centenario de la misma el Congreso Internacional de Estadística en 1933, durante el gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez, muy conocido aquí en Tijuana y en todo México. En los años de 1933 y 1934 fue jefe del nuevo Departamento Autónomo del Trabajo, que más tarde sería Secretaría.
El 1 de diciembre de 1934 fue nombrado secretario de Gobernación bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, puesto que desempeñó hasta la ruptura Calles Cárdenas en 1935. En ese mismo año enfocó su atención en el mundo de los negocios. Paulatinamente, Juan de Dios Bojórquez volvió a trabajar para el gobierno en puestos de segundo rango. En 1944 fue presidente de la Junta Directiva de Pensiones y fue durante 10 años director general de Maíz Industrializado, mejor conocido como MINSA, hasta 1964, cuando llegó al Senado como representante de su estado natal después del exilio callista en el periodo presidencial de Adolfo López Mateos. En otras actividades intelectuales, fundó en Celaya El Sector y después, en 1929, El Crisol, que vivió 10 años. Fue gerente del Nacional y propietario en El Matinal, primer diario matutino de Hermosillo, y colaboró con asiduidad en diarios y revistas de la capital. Fue presidente del bloque de obreros intelectuales. Juan de Dios Bojórquez, escritor, periodista, escribió una amplia obra bajo el seudónimo de Het Borges. Entre sus textos destacan Llorem Tamegua, El héroe de Nacosari, Pasando por París, Sonot, apuntes biográficos sobre Obregón, Forjadores de la Revolución Mexicana, que es este que estamos viendo aquí, Hombres y Aspectos de México, que déjenme decirles, ese libro de Forjadores de la Revolución Mexicana lo utilizaron por mucho tiempo como libro auxiliar de texto en los años 60. Hombres y Aspectos de México en la tercera etapa de la Revolución, Plutarco Elías Calles, rasgos biográficos y, obviamente, la famosa Crónica del Constituyente. Gozando de una memoria extraordinaria, después de 21 años del Constituyente de Querétaro, Juan de Dios Bojórquez se dio a la tarea de escribir lo que sería su obra más importante, Crónica del Constituyente. Es un ameno relato de la conformación del colegio electoral, el inicio de las sesiones, los primeros debates que ahí sí se daban todos, que parecía que eso iban a acabar en una guerra campal, la discusión de los artículos, las divisiones del Congreso. Constituye una emotiva narrativa del proceso que culminó con la elaboración de nuestra Constitución de la pluma de uno de sus participantes, en este caso también del señor Salvador González. Su obra se divide en dos partes. La primera expone los antecedentes de la conformación de la Asamblea Constituyente, haciendo particular referencia a la situación en que se encontraba nuestro país a principios del siglo XX. Si es que menciona mucho sobre el Plan de San Luis, ustedes saben de qué se trataba el Plan de San Luis, el Plan de Guadalupe, que él menciona inclusive que con la misma pluma que se firmó el Plan de Guadalupe, se firmó todos los diputados, todos, incluyendo don Venustiano Carranza, con esa misma pluma que se firmó el Tratado de Guadalupe, se firmó la Constitución. Me quedé en los principios del siglo XX, obviamente con esta dictadura derivada de don Porfirio Díaz, y como las ideas de los hermanos Flores Magón contribuyeron para darle fin al régimen porfirista. Este apartado incluye los principales documentos del proceso revolucionario, el Plan de San Luis, el Plan de Guadalupe con sus reformas y adiciones, el decreto sobre el salario mínimo que expidió el general Álvaro Obregón en su calidad de jefe del Ejército de Operaciones, autorizado por Carranza en nombre de la Revolución. También aparece la convocatoria al Congreso Constituyente de Querétaro, del que a sus 24 años Juan de Dios Bojórquez fue integrante como diputado suplente por el 4º distrito de Villa de Altar, Sonora, su estado natal. Y ahora en la segunda parte de esta crónica, es un libro que de repente se vuelve medio tenso en alguna parte, una sección, porque menciona muchas cosas técnicas. Se refiere a lo sucedido en las sesiones preliminares del Congreso que se llevaron a cabo tanto en la antigua Academia de Bellas Artes de Querétaro como en el Colegio Electoral.
Continúa con la sesión inaugural del periodo único de sesiones del Constituyente. Destaca las ideas de Venustiano Carranza en su proyecto de Constitución, la reivindicación del juicio de amparo para que los